Buenas tardes desde Perú. Vamos a dar inicio al panel número 9 titulado La irrupción de la inteligencia artificial en el derecho laboral, un enfoque desde los derechos humanos. Agradecemos la participación de los doctores Eva Blasquez Agudo, Sara Miss Palma León, Miguel Rodríguez Piñero Royo y Augusto Hernández Campos. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Augusto Hernández Campos, que nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Hernández Campos es titulado postdoctoral por la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho y Ciencia Política summa cum laude por la Universidad de San Marcos en Lima, profesor principal catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de San Marcos, profesor principal y director del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Ricardo Palma, profesor emérito del CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales en Lima, y Premio de Investigación 2024 de la Universidad de San Marcos. Adelante, doctor. Gracias por la presentación. Eh, Tengo el honor de coordinar un panel excepcional. Nuestro panel trata el tema la irrupción de la inteligencia artificial en el derecho laboral, un enfoque de los derechos humanos. Como bien lo señaló el anunciador, tenemos tres distinguidos juristas que nos acompañan. La doctora Eva Blasquez Agudo, que es catedrática de la Universidad Carlos III, la doctora Sara Miss Palma León, que es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Miguel Rodríguez Piñero Royo, de la Universidad de Sevilla. Vamos a comenzar entonces con el doctor Miguel Rodríguez Piñero para la primera exposición. El tema que ha escogido el doctor Miguel Rodríguez Piñero Royo es del derecho digital del trabajo al derecho algorítmico. El doctor Rodríguez Piñero es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, tras cursar estudios de posgrado en Cornell University y en la Universidad Complutense de Madrid, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Bolonia. Ha desarrollado su carrera en las universidades Carlos III en Madrid, Huelva y la Universidad de Sevilla. Su actividad docente se ha centrado en los estudios laborales, desarrollando asignaturas especializadas como el derecho del empleo, relaciones laborales o derecho social o comunitario, materias para las que ha elaborado manuales. Los temas en los que ha centrado su atención investigadora han sido la regulación del mercado de trabajo, el derecho y las relaciones laborales supranacionales, el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo y el marco jurídico de las relaciones laborales. En estos momentos dirige junto con la profesora Pérez Guerrero un proyecto de investigación financiado en concurrencia competitiva sobre la gran dimensión y sus consecuencias jurídicas a partir del concepto de travexit, que engloba diversas formas de abandono del mercado de trabajo. En la vertiente de transferencia de resultados de la investigación, ha desarrollado tareas de consultoría para distintas entidades públicas y privadas en temas de su especialidad, mediante la firma de contratos a través de su universidad, siendo actualmente Senior Counselor de la firma de servicios legales PwC Tax and Legal. Ha sido consejero de los consejos económicos y sociales de España y de Andalucía. En ambos casos, como experto independiente nombrado por el gobierno, forma actualmente parte del Pleno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, también con este perfil. En el apartado de tareas de gestión universitaria, ha ocupado diversos cargos de Secretaría General, dirección del centro y de departamento, además de haber formado parte de numerosos órganos colegiados. También ha sido secretario general del Grupo Internacional de Universidades La Rábida. Muy bien, entonces damos el pase al doctor Miguel Rodríguez Piñero. Siendo 1:11, tenemos 15 minutos. Adelante, por favor, Miguel. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. El profesor Hernández Campos, es un verdadero privilegio participar en este seminario, un seminario en el que, bueno, vamos a hablar de tecnología y hablamos de una tecnología que en este caso nos une, nos permite un encuentro y un diálogo científico para el cual no hay un océano que nos separe y que además me permite pues, colaborar con la academia
y un laboralista peruana de siempre tradicionalmente un enorme nivel que me siento especialmente unido, y también con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III, con el cual he hecho también muchas iniciativas. Me resulta enormemente satisfactorio. Me resulta también muy satisfactorio hablar del tema de la inteligencia artificial. Es un tema del cual, por circunstancias un poco excepcionales, no era el tema. Como ven ustedes, ya ha dicho el profesor Hernández Campos que mi proyecto de investigación no era ese. Sí es cierto que llevo trabajando tiempo con los cambios tecnológicos. Debo decir que, claro, que con la edad que tengo, cuando yo hablaba de nuevas tecnologías, era otra cosa. No tiene evidentemente nada que ver con lo que tenemos ahora, pero por circunstancias un poco sobrevenidas, como digo, me he visto involucrado en los estudios de inteligencia artificial, de la versión jurídica de inteligencia artificial, y puedo decir que es un tema enormemente interesante y que como jurista me atrae mucho. Y me atrae mucho porque es un tema que tiene todo aquello para lo cual un jurista del trabajo se tiene que dedicar. Nosotros siempre digo que no nos dedicamos al derecho del trabajo por lo hermoso de la dogmática del salario, sino porque tenemos una visión humanista del derecho. Sabemos que nuestra regulación impacta en las personas, sabemos cuál es el carácter peculiar de nuestra disciplina, y por lo tanto como investigadores también tenemos esa variante. Buscamos los problemas, resolvemos problemas. Y creo que este es el gran tema, el gran debate, el gran problema, la gran oportunidad de varias generaciones. Yo, con una generación ya bastante senior dentro de la universidad, pues tengo el privilegio de estar con otros compañeros mucho más jóvenes estudiando esta cuestión. Y creo que es nuestra responsabilidad como laboralistas centrarnos en este estudio, porque es lo que la sociedad está demandando, lo que la sociedad requiere, una regulación adecuada de la inteligencia artificial para que pueda desarrollarse adecuadamente, pueda alcanzar todas sus posibilidades, evitando riesgos, consiguiendo un desarrollo ético y humanista de la inteligencia artificial. Creo que es un desafío y nos corresponde afrontarlo, y es lo que hemos procurado hacer. Como he dicho, yo me he dedicado, le he dicho antes que me he dedicado casi siempre al estudio de los temas tecnológicos, y eso me ha permitido comprobar cómo la vinculación del derecho del trabajo frente a la tecnología ha ido cambiando. Evidentemente es una conexión muy íntima. El derecho del trabajo surge como consecuencia de un cambio tecnológico, la industrialización en el siglo XIX. Entonces, a lo largo de la historia, la tecnología se ha afrontado bien mediante regulaciones concretas, en algunos casos preventivas, en algunos otros casos vinculadas con privacidad. Posteriormente, ya muy avanzado el siglo XX, se empezó a utilizar la categoría de los derechos inespecíficos, vinculados con la utilización de tecnología, fundamentalmente el derecho a la privacidad. Después, cuando se desarrolló el derecho a la protección de datos, hubo una vertiente laboral, derecho a la protección de datos en el sentido, puedo decir, europeo, que es un sentido más restringido del que puede haber en inglés y en países anglosajones, donde prácticamente engloba muchos elementos de privacidad que en la Europa continental nos estamos remitiendo al dato más en sentido estricto. En algún momento incluso se fomentó una categoría, la de los derechos online, en el cambio de siglo, que no tuvo demasiado éxito, pero ya entrado el siglo XXI estábamos construyendo una rama del derecho del trabajo a la que llamamos derecho digital del trabajo. El derecho digital del trabajo es la regulación de todas esas tecnologías digitales que se desarrollan en el trabajo y que afectan a los derechos de las personas, e incluso la denominación, ya existe la categoría derecho digital, al menos en la ley española, y también en alguna legislación europea se habla de la categoría Digital Rights, derechos digitales, que son una nueva generación de derechos que tienen que ver con la utilización de tecnologías digitales. Estamos hablando de, por ejemplo, toda la regulación específica del teletrabajo. Tenemos leyes de tercera generación sobre el teletrabajo muy, muy detalladas, muy técnicas, a diferencia de las primeras, que eran mucho más basadas en elementos contractuales. La regulación, la protección de datos, la regulación de la videovigilancia, de la intimidad, los espacios de intimidad en el uso de ordenadores, la desconexión digital. Hay una regulación bastante desarrollada a estas alturas del impacto de las tecnologías digitales en el ámbito del trabajo. Por el momento en que se han producido, en el siglo XXI, el enfoque es un enfoque de derechos. Hay un elenco de derechos digitales, y el objetivo fundamental de todas estas tecnologías es proteger los derechos de las personas. Entonces, es una regulación que vuelve un poco al espíritu tuitivo
de las normas laborales de hace décadas. También un poco el signo de los tiempos en el derecho del trabajo en la época de la posflexibilidad, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos avanzado la construcción de ese derecho digital, ocurre una nueva revolución tecnológica, que es la revolución algorítmica, la revolución de la inteligencia artificial. Y esa revolución nos ha impactado de una manera brutal. Nos afecta a los laboralistas, a las personas que trabajamos, nos afecta en muchos ámbitos. Y hace que muchas de las regulaciones que teníamos establecidas, algunas de ellas bastante recientes, haya perdido gran parte de su eficacia. ¿Por qué? Porque la gestión algorítmica se superpone a los medios digitales. Y un ejemplo que Eva me habrá escuchado oírlo en una conferencia que impartí. ¿Qué ocurre con la videovigilancia? Nosotros hemos regulado la videovigilancia en los centros de trabajo pensando en cámaras. Hoy las cámaras son cámaras inteligentes, toman decisiones, extraen datos, gestionan imágenes. Pues eso es completamente distinto. Entonces, ahí el impacto de los sistemas de inteligencia artificial sobre las técnicas tradicionales lo cambia radicalmente. Entonces, por eso estamos hablando ahora de la construcción de una nueva rama del derecho, que sería el derecho algorítmico. De ahí el nombre de mi intervención. Es el derecho algorítmico, el derecho de la inteligencia artificial. El nombre es un poco complejo porque en inglés, cuando tú dices algorithmic law, parece que es una ley que se suele entender que es una ley creada por un sistema de inteligencia artificial, cuando yo quiero decir otra cosa, quiero decir el conjunto de reglas que ordenan la inteligencia artificial. Ese conjunto de reglas también tiene una vertiente laboral en cuanto se refiere a los sistemas de IA que se utilizan en el trabajo, y a eso le llamamos el derecho digital del trabajo, el derecho algorítmico del trabajo, perdón. Un poco de broma decimos que es una spin-off, ¿no? Como estas series de televisión que cuando un personaje sale bien le hacen una serie a él mismo. Pues bien, esto sería una especie de spin-off. La IA es una parte del derecho digital, pero su regulación ha adquirido tal dimensiones y tantas peculiaridades que ya están. Bien, ¿cuáles serían las características de esta regulación algorítmica del trabajo? La primera sería que es una construcción bastante acelerada, es decir, estamos en relativamente poco tiempo, ya tenemos un conjunto normativo, al menos en el ámbito europeo, relativamente desarrollado. En España no es que tengamos mucho, pero si sumamos lo que tenemos en España, en la ley de empleo, en el Estatuto de los Trabajadores, con lo que tenemos a nivel europeo, ya nos está saliendo una regulación relativamente considerable. Por supuesto, como casi todo lo que está ocurriendo en nuestro país en los últimos años, una construcción multinivel, donde tenemos que sumar regulaciones a distintos niveles de la Unión Europea y del Estado español, con una pluralidad de instrumentos que algunos no son los tradicionales. Como en el derecho digital también era muy común la utilización de instrumentos de soft law que no son tradicionales en el derecho del trabajo, pero los estamos encontrando aquí. Y es un derecho preventivo hasta cierto punto. Me explico. Es un derecho que se está generando antes de que se produzcan los grandes problemas con la inteligencia artificial. Con el derecho digital ha ocurrido lo contrario. De hecho, si uno ve la regulación, al menos en España, los grandes derechos digitales encuentra su origen pues, en una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, en una sentencia del Tribunal Constitucional aplicando el derecho a la intimidad. Es decir, el derecho digital era un derecho creado por los jueces que luego se codificó como norma jurídica. Este no es un derecho de jueces, este es un derecho de expertos académicos, sobre todo de ámbitos científicos, de mucha gente de filosofía del derecho, gente de filosofía y políticos. Es decir, las soluciones se han establecido antes de que los sistemas se generalicen y lleguen a ser un gran problema, lo cual a mi juicio es importante. Es un derecho que está de una gran sofisticación técnica. Cuando uno se lee el reglamento de inteligencia artificial, tiene que saber inteligencia artificial para poder entenderlo, con un sistema que es distinto al del derecho digital, basado en el riesgo. La clasificación de los sistemas de inteligencia artificial no se hace en función del dato o en función del dispositivo, como se hace en el derecho digital, sino que se hace en función del riesgo. ¿Para qué se va a utilizar la información que se obtiene a través del sistema de inteligencia artificial? Esta inteligencia artificial, pues tiene, aparte de esta gestión, caracterización por riesgo, tiene una serie de elementos fundamentales. Por ejemplo, es muy importante el lugar de despliegue. De alguna manera, lo primero que hay que determinar, ¿esto es un lugar público? Porque puede determinar la aplicación de una u otra regulación. Hay una utilización de instrumentos algunos tradicionales del derecho digital, como el derecho a la formación, el derecho a la información, pero tenemos otros derechos completamente nuevos, como por ejemplo el derecho a la alfabetización. La alfabetización
en inteligencia artificial, está regulada en el Reglamento Europeo y es un derecho de nueva creación. No teníamos precedente de esa cuestión. Incluso cuando se habla de alfabetización digital, se está haciendo referencia a una cosa completamente distinta. No es lo mismo. Tenemos también la idea de transparencia, la idea de control humano, la idea de responsabilidades compartidas entre los proveedores y los responsables del despliegue. Todo eso son técnicas tradicionales, técnicas regulatorias tradicionales de la inteligencia artificial que se están aplicando también en el ámbito del derecho del trabajo, principalmente porque según el reglamento, la mayor parte de los sistemas de IA que se utilizan en el ámbito laboral entran en la categoría de sistemas de alto riesgo, lo cual impone el cumplimiento de todas estas obligaciones y garantiza estos derechos a las personas, por lo cual tenemos una regulación bastante completa y bastante identificada. Curiosamente, seguramente por la fecha de aprobación, si uno analiza las normas digitales tradicionales con las normas algorítmicas, por ejemplo, son más sensibles a la dimensión colectiva, el papel de los representantes de los trabajadores, que tampoco es mucho, sin embargo, yo detecto una cierta sensibilidad mayor hacia, la dimensión colectiva, que es nuestra verdadera seña de identidad como laboralista. En consecuencia, lo que estamos hablando es una nueva creación, una nueva rama del derecho que surge con cierta precaución y cierta prevención ante una nueva tecnología, que es una tecnología que ofrece enormes posibilidades. Es decir, yo creo que el tema digital nos ha llevado a una actitud un poco negativa tradicionalmente frente a las innovaciones tecnológicas, muy a la defensiva, muy pensando en los riesgos para los derechos de los trabajadores, pero no podemos olvidar que la inteligencia artificial es lo que está permitiendo a la inspección de trabajo ser más eficiente, a las entidades de la seguridad social, es lo que está permitiendo conceder derechos, subvenciones de una manera mucho más eficiente, controlar prestaciones de seguridad social. Es decir, es un instrumento muy efectivo también para garantizar el cumplimiento de las normas laborales. Entonces, en espacios como, por ejemplo, el del teletrabajo, donde el control del cumplimiento de obligaciones es difícil por el hecho de estar en el domicilio privado de una persona, un sistema de inteligencia artificial puede resultar enormemente útil. Entonces, en este momento de cambio, en este momento de transición, debemos aprovechar ese enfoque preventivo que ha tenido el ordenamiento, al menos en el ámbito europeo. Europa, frente al modelo de otros países, ha optado por un modelo muy regulatorio, muy intervencionista en el desarrollo de la IA, pensando en el riesgo que esta iba a generar antes que en controlar los daños que ya haya producido. Entonces, en este contexto de una regulación temprana, donde hay una conciencia situacional bastante importante, donde sabemos cuáles son las tecnologías y sabemos cuáles pueden ser los riesgos potenciales, es un momento muy importante para que hagamos nuestra contribución. Como científicos del derecho, como científicos sociales, podemos ayudar a mejorar ese marco normativo, hacer nuestra contribución, facilitar su interpretación y su aplicación, de alguna manera, hacer lo que tenemos que hacer como juristas, ayudar a la sociedad, ayudar al ordenamiento jurídico. Los riesgos están ahí, las posibilidades están ahí. Mis compañeras van a hablar, se van a centrar más también en estos temas, pero espero haberles transmitido esta idea general de que el derecho está evolucionando, lo está haciendo bien, está a la altura del desafío que supone la inteligencia artificial, y nosotros, como parte de esa comunidad, con un papel en el ámbito del derecho como iusprudentes, se dirían los antiguos, que es nuestro papel, pues tenemos también que estar ahí y colaborar. Muchas gracias, reitero el agradecimiento a la invitación y expreso mi placer por compartir esta mesa con estos ponentes y sobre todo con ustedes que nos están escuchando a través de las redes, y le devuelvo la palabra al profesor Hernández Campos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la exposición esto tan interesante del doctor Miguel Rodríguez Piñero Royo, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Vamos a continuación a pasar con la exposición de la doctora Eva María Blázquez Abudo. Vamos a leer su nota biográfica. La doctora Blázquez es catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en el ámbito de las pensiones, mediación laboral, contratos, negociación colectiva,
protección de datos en las relaciones laborales, políticas de empleo y políticas sobre diversidad, en cuyo ámbito ha sido ponente habitual en congresos y jornadas y ha publicado diversos libros, más de 40 capítulos de libros y más de 70 artículos de doctrina. Ha realizado estancias de investigación y estancias docentes en universidades diversas europeas, como la Universidad de Burdeos o Universidad de Bordeaux, Montesquieu, 4, Universidad de Nanterre, 10, como profesora visitante, Universidad de Warwick, la Universidad de Cambridge como profesora visitante y la Universidad de Hanken en Helsinki, Finlandia. Tiene experiencia en gestión como alto cargo en la administración pública y también en el ámbito universitario. Es vicerrectora de Relaciones Institucionales, Cultura e Igualdad de la Universidad Carlos III desde abril del 2023. Fue viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid desde septiembre del 2019 a julio del 2021, vicedecana de Orientación, Promoción, Igualdad y Cooperación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid desde noviembre del 2016 hasta septiembre del 2019. En la actualidad es presidenta de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos de la Comunidad de Madrid y vocal del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. Es directora de la Cátedra de Investigación ADECO, Universidad Carlos III de Madrid, de Diversidad y Relaciones Laborales. Es fundadora y directora de la revista multidisciplinaria de estudios de género, FEMERIS. Directora del Grupo de Cooperación, Trabajo Decente y Sostenible de la Universidad Carlos III. Es presidenta de la Comisión de Igualdad de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Consejo asesor de la sección laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Miembro del Consejo Académico de ADIRELAB. El tema que nos ofrecerá en su disertación la doctora Blázquez será los derechos fundamentales de las personas trabajadoras ah, como límites de las decisiones automatizadas de las empresas. Una mirada desde el derecho de la Unión Europea. Eh, por favor, doctora Blázquez, cuando usted guste, adelante. Pues buenos días, aquí buenas tardes en Madrid. Encantada de estar aquí con todos ustedes en esta tarde en esta mañana para allí, para Perú. Y por supuesto con las personas con las que comparto el panel. Me toca hablar a mí de un concepto más limitado y bueno, yo en los últimos tiempos he trabajado, como lo ha dicho, en protección de datos y luego he empezado también a trabajar en lo que es el principio de transparencia, entendido como el derecho a la información, ¿no? Que tiene un elemento fundamental justamente en lo que es la inteligencia artificial. Y creo que, bueno, que para unir con el tema que decía el profesor Rodríguez Piñero, es verdad que hay una cierta anticipación en cuanto a la regulación, por lo menos en el derecho europeo, en cuanto a la regulación de lo que es la inteligencia artificial y en algunas ocasiones todavía pues, nos miran a aquellos que estamos trabajando estos temas como que quizás todavía no se están utilizando adecuada, o sea, no se utilizan, no son realidad en nuestro mercado laboral, sí respecto a las empresas más grandes, pero por ejemplo, desde España os podría decir que como las empresas en general son pymes y micropymes, pequeñas empresas, pues todavía no se está utilizando de una forma generalizada, pero suponemos que va a llegar enseguida y que como esto va tan rápido, pues que es muy útil lo que está ocurriendo, sobre todo en el marco del derecho de la Unión Europea. Y aquí que mi visión de la inteligencia artificial y de lo que está ocurriendo respecto a las decisiones automatizadas lo vaya a hacer justamente desde esta visión del derecho de la Unión Europea. Recordar que los algoritmos se utilizan en el derecho laboral ya de muchas maneras, pues para la resolución de procesos de selección de personal, para actividades laborales a través de plataformas digitales, para el control empresarial, por ejemplo, en el tema de la localización de la persona trabajadora, evaluación de desempeño, cumplimiento de registro de jornada laboral,
o, por ejemplo, también pues, en procesos de despidos colectivos o de movilidad geográfica. Es decir, que ya es una realidad, quizás más en empresas grandes que en las otras empresas, pero sí que es verdad que en el ámbito laboral ya se están utilizando estos algoritmos. Y justamente el tema que me gustaría tratar es el de las decisiones automatizadas en la empresa, ¿no? Entendiendo como que aquella decisión automatizada es un proceso que se desarrolla mediante el uso de datos y algoritmos para optimizar la toma de una decisión por parte de la empresa a través de datos que ofrece la propia persona afectada o a partir de lo observado de estas personas o bien de algo derivado justamente de estos datos suministrados. Y me gustaría también, como principio, recordar que en estas decisiones automatizadas de la empresa hay una cierta participación humana y me interesa mucho este elemento de la participación humana porque será una de las bases de lo que quiero exponer esta mañana. Eh, existen decisiones automatizadas que son procesos programados de forma explícita a través de reglas concretas que determina la persona programadora y que luego el sistema va a seguir para tomar la decisión. Es decir, que aquí hay una implicación de la persona humana directamente, en su caso de la empresa. Y luego hay otros sistemas de decisión automatizada que lo que hacen es aprender de reglas de forma implícita a partir de modelos. Y aquí la intervención humana es más bien indirecta que directa. Y esto es importante a tener en cuenta en qué momento la empresa va a tomar esta decisión, va a participar en esta decisión que luego se va a convertir en una decisión automatizada. Y es importante esta participación humana, como decimos, sobre todo a efectos pues, bueno, de revisar, de valorar y de evitar sesgos que puedan justamente servir para vulnerar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Y en esto es importante todo lo que es la normativa europea, el reglamento de inteligencia artificial, que es un reglamento de 13 de junio de 2024, por tanto es muy reciente, que como decía antes el profesor Rodríguez Piñero, pues bueno, hay que leerlo muy detenidamente para entenderlo, sobre todo a estas personas que, como yo, ¿no? que somos, como decimos, de letras, ¿no? Porque a veces uno tiene la sensación de estar un poco superado por esos conceptos, a lo mejor no solo por ser de letras, sino también por la edad que tiene uno ya. En cualquier caso, este reglamento dice en su artículo 1 que su objetivo justamente es mejorar el funcionamiento del mercado interior y promover la adopción de una inteligencia artificial centrada, ojo, en el ser humano y fiable, y garantizar un elevado nivel de protección de la salud, de la seguridad y de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, con lo cual justamente ese es su funcionamiento, su idea, su objetivo, ¿no? Tener en cuenta que no hay que vulnerar los derechos fundamentales. Si lo llevamos al ámbito del mercado laboral, pues también tendríamos este límite por parte de la aplicación de la inteligencia artificial. En cuanto al reglamento, como decía antes el profesor Rodríguez Piñero, se aplica lo que es una valoración por riesgos y justamente se entiende que cuando se utiliza la inteligencia artificial en el ámbito laboral existe un alto riesgo y esto es muy importante porque claro, existe un alto riesgo y uno de los riesgos fundamentales es la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. De hecho, en un anexo, el anexo tercero del reglamento, justamente se señala que se entiende de altos riesgos el uso de la inteligencia artificial en el empleo, en la gestión de las personas trabajadoras y en el acceso al autoempleo. Y concretamente menciona la contratación o selección de personas físicas, así como la toma de decisiones relativas a las condiciones de las relaciones de índole laboral o la promoción o rescisión de las relaciones contractuales de índice laboral. Igualmente, hace una mención a lo que es la identificación biométrica utilizada en el ámbito de las relaciones laborales. Es decir, que a partir de aquí podemos concluir que existe un alto riesgo al utilizar la inteligencia artificial en el ámbito del derecho laboral. ¿Por qué? Bueno, pues una cosa fundamental es que sí que es verdad que la inteligencia artificial, ya se ha comentado, tiene unos valores importantes para la mejora, ¿no? de las empresas, como de otras cosas, como se ha mencionado, del ámbito de la seguridad social, de la inspección, etcétera, pero también tiene sesgos y estos sesgos de los algoritmos pueden producir vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. ¿Y por qué pueden tener sesgos? Pues obviamente porque no se incluyan elementos éticos que eviten estas situaciones. Claro, porque además los procesos algorítmicos incluyen estos sesgos
y porque estos sesgos muchas veces ni siquiera existe una conciencia de que existen, es muy difícil valorarlo y concluir que están existiendo, ¿no? Y además son inconscientes en muchas ocasiones. No es que nadie quiera incluirlo, sino que directamente a través de su proceso de funcionamiento se van incluyendo poco a poco. Y además son complejos técnicamente, son complejos de poder entender. Y eso también, de nuevo, vuelve a significar una posible vulneración de derechos fundamentales a través de estos sesgos difícilmente evitables, ¿no? Porque de hecho pensemos cómo traducimos conceptos como la discriminación directa, como la discriminación indirecta o como una discriminación interseccional a lo que es el lenguaje computacional, ¿no? Es muy complicado esta relación, ¿no? Esta traducción de los conceptos que nosotros utilizamos en el ámbito de la discriminación a lo que pueden ser, pues esto, los sesgos, el lenguaje computacional y poder valorar y ver que existen realmente cuando se aplica la inteligencia artificial. Sin embargo, fijaros, es muy interesante lo que dice el reglamento de inteligencia artificial, porque justamente indica en su exposición de motivos que la utilización puede, en las relaciones laborales de la inteligencia artificial puede tener un alto riesgo porque puede, dice concretamente, más textualmente, perpetuar patrones históricos de discriminación, por ejemplo, contra las mujeres, contra ciertos grupos de edades, contra las personas con discapacidad o las personas de orígenes raciales o étnicos concretos, o aquellas que tienen una orientación sexual determinada durante todo el proceso de contratación, en la evaluación, en la promoción o en la retención de las relaciones contractuales de índole laboral. Es decir, lo está marcando directamente la propia exposición de motivos del reglamento de inteligencia artificial, estas opciones, estas posibilidades que hay de poder vulnerar esos derechos. Y además también el Reglamento General de Protección de Datos, que también existe en la Unión Europea, vuelve otra vez a hacer también mención, en cierto modo, a estas posibles discriminaciones cuando dice que la protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra y no depender de las técnicas utilizadas. Y es más, también os puedo traer algún otro instrumento, como es la declaración, cuando hablábamos antes, ¿no?, de los derechos digitales, la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital, que es del año 2022, que incluye como compromiso también en la Unión Europea de asegurar que las soluciones tecnológicas respeten los derechos de las personas y promuevan su inclusión. Y además tiene que haber un compromiso de asegurar que los sistemas algorítmicos se basen en un conjunto de datos adecuados para evitar la discriminación y permitir la supervisión humana de los resultados que afectan a las personas. Y esto, un momento, voy a ver cuánto voy, vale. Y esto es importante, la supervisión humana de los resultados que van a afectar a las personas. Y esto creo que es un elemento fundamental, el poder buscar que exista esta supervisión humana en las decisiones automatizadas que tenga la empresa. De hecho, en el Reglamento General de Protección de Datos, que existe en la Unión Europea, comentar que los reglamentos de la Unión Europea son aplicables directamente en los países de la Unión Europea, por ejemplo, en donde yo trabajo, en España, pero vamos, en todo lo que son los países de la Unión Europea se aplica directamente, no es que sea necesario transponer ninguna norma, no, es de aplicación directa. Por tanto, tanto el Reglamento de Inteligencia Artificial como el Reglamento de Protección de Datos son normativa directa de aplicación. Se señala la necesidad de tener en cuenta que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos en él o que afecte significativamente de modo similar. Es decir, que es necesario que no se puedan producir decisiones, en el caso en el ámbito laboral, decisiones de las empresas que sean netamente decididas por una máquina, sino que tiene que haber una participación humana. ¿Para qué? Para evitar justamente estos sesgos, para controlar estos sesgos. Claro, aquí cuando uno analiza esta normativa puede preguntarse que por qué es así, ¿no? Parece que por el momento todavía parece que la persona humana es menos discriminatoria que las máquinas, ¿no? Porque realmente si se tienen estas cautelas, esta necesidad de que siga de algún modo esta necesidad de participación humana en estas decisiones, es porque todavía se entiende que las decisiones humanas son menos discriminatorias que las posibles que realicen los algoritmos. Es importante, por tanto, tener en cuenta esta participación. No voy a entrar más en el análisis de esta regulación porque me llevaría
mucho tiempo, pero deciros que además del Reglamento General de Protección de Datos, el propio RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, también hace mención a esta necesidad de utilizar la intervención humana para evitar estas cuestiones, esta vulneración de los derechos fundamentales. Voy a mirar cuánto tiempo, porque yo tiendo a extenderme mucho y no quiero pasarme del tiempo que me he puesto Quedan 3 minutos. 3 minutos. Vale, pues en estos 3 minutos decir cómo se puede evitar, aparte de por esta intervención humana necesaria, cómo se puede evitar también la vulneración de estos sesgos. La vulneración de los derechos fundamentales. Bueno, fundamentalmente para esto me voy a referir a una propuesta directiva que existe en la Unión Europea, que es justamente en relación a las plataformas digitales, que es de 2024 y que también podría utilizarse para otros sectores, en el cual pues entienden que en estas plataformas sería necesario que la representación de las personas trabajadoras pueda también participar en la construcción de los algoritmos, o por lo menos estar informadas de cómo funcionan y a la vez estar asesoradas por expertos para poder comprender cómo funcionan, sobre todo en empresas de más de 250 trabajadores. También se señala la necesidad de informar a aquellas personas que vayan a ser afectadas por esos algoritmos, y justamente ya no se aplica solamente respecto al derecho a una información, sino se va más allá y se habla de un derecho a la explicabilidad, porque claro, con lo difícil que es entender cómo funcionan los procesos algorítmicos, es necesario que a las personas afectadas no solamente la informen, sino que se les explique cómo le van a afectar. Y solamente de esa forma podrá conocer uno si le están vulnerando sus derechos fundamentales o no, y en su caso poder pedir un resarcimiento de esta vulneración o intentar de alguna forma, sobre todo en cuanto a la participación de la representación de las personas, lo que es la representación colectiva, poder evitar esos sesgos cuando se esté utilizando algoritmos que no cumplan justamente ese respeto a los derechos fundamentales. Por último, ya para terminar, me gustaría hacer una reflexión. Es la importancia que tienen todas estas cuestiones en cuanto a dónde se desplaza el poder de dirección. Porque si hasta ahora nosotros lo que hacíamos era, como estudiosos del derecho, ¿no? Del trabajo, es buscar, ¿no?, cómo podíamos equilibrar esos derechos fundamentales que tienen las personas trabajadoras en relación al poder de dirección, ¿no?, ese desequilibrio, cómo lo podíamos equilibrar dentro de la relación laboral. Pensemos que ahora este poder de dirección lo vamos a establecer en un momento anterior a la propia relación, incluso a un momento anterior a la propia contratación, cuando esa empresa ha decidido utilizar un procedimiento algorítmico para tomar decisiones sobre las relaciones laborales que van a afectar a una persona que ni siquiera a lo mejor está todavía contratada, o que sí está contratada pero que le va a afectar posteriormente. Entonces, el problema será dónde ponemos el equilibrio de ese poder de dirección. Tendremos que ir, por tanto, de nuevo a ver cómo podemos controlar estos procesos algorítmicos a través de la intervención humana, pero también a través de la posibilidad de esa información a las personas trabajadoras y sobre todo a la representación colectiva. Ahí yo estoy de acuerdo con el profesor Rodríguez Piñero, lo que decía, la importancia de la dimensión colectiva, de su información, de su comprensión y de la posibilidad de tener asesores que le hagan comprender todo lo que está pasando para poder, en su caso, defender esos derechos de las personas trabajadoras frente a los procesos algorítmicos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Eva Blázquez por su interesante disertación acerca de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras como límites de las decisiones automatizadas de las empresas, una mirada desde el derecho de la Unión Europea. Muchas gracias. Pasamos a continuación con la doctora Sara Miss Palma León, que nos ofrece la exposición acerca de las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial en el derecho laboral de México. Leeremos una nota biográfica de la profesora Palma. Es licenciada en Derecho con mención honorífica, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México. Cursó la maestría en Pedagogía Jurídica en la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad con mención honorífica. eh, es recipiente de la Cátedra Especial a la Excelencia Académica César Sepúlveda Gutiérrez, Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México en agosto del 2014. Es recipiente de las cátedras especiales a la excelencia académica Néstor de Buen Lozano, Facultad de Derecho también de la misma universidad, en junio del 2021 y febrero del 2024. También es receptora de la imposición de la insignia de Maestría a la Excelencia Académica. Con 16 años de antigüedad como catedrática de la Facultad de Derecho, es titular de las asignaturas de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo por oposición. Ha impartido cátedras, cursos, diplomados, talleres, tanto en universidades privadas como en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el Poder Judicial de la Federación de diversas entidades federativas, con motivo de la instauración de la Reforma 2019 con temas como Derecho Internacional del Trabajo, Derecho Individual, Derecho Procesal en los tribunales pertenecientes al PJF, procedimiento de conciliación ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral, ejecución procesal del trabajo, trabajos especiales, riesgos profesionales y derechos humanos y perspectiva de género en el ámbito laboral, así como tecnologías de la información y comunicación e inteligencia artificial aplicadas al derecho del trabajo mexicano, que es el tema que nos alcanzará la doctora Palma. Es coautora de libros, revistas en materias del trabajo y autora de artículos de libros en materia del trabajo con temáticas como el proceso ordinario del trabajo, el derecho del trabajo en el mundo empresarial, el teletrabajo, entre otros temas. Es conductora del coloquio laboral permanente en su versión digital bajo la coordinación del doctor Enrique Larios Díaz. En su práctica profesional cuenta con más de 20 años de experiencia como abogada postulante en materia del trabajo. Formó parte del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho del 2018 al 2022. Es doctoranda en el posgrado de Derecho de la Facultad del mismo nombre de la UNAM. Actualmente funge como secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus temáticas predilectas son derecho individual del trabajo, derecho procesal del trabajo, historia del derecho del trabajo, organización internacional del trabajo y derechos humanos en el ámbito laboral. El teletrabajo, tecnologías de la información y comunicación e inteligencia artificial aplicadas al ámbito laboral en sus contextos sustantivo y adjetivo, genómica en el ámbito laboral, derechos humanos y perspectiva de género. Eh, entonces, cedemos el uso de la palabra a la profesora Sara Miss Palma León, cuando usted guste, profesora, cuando desee, por favor. Muchísimas gracias, querido maestro Augusto Hernández Campos. Un placer. Me siento muy congratulada con la Academia Peruana de Derecho por la invitación. Siempre un orgullo el compartir este espacio con brillantes personalidades como las que nos acompañan el día de hoy en este panel, la doctora Eva Blázquez, el doctor Miguel Rodríguez Piñero Rollo y por supuesto con usted, mi querido maestro Augusto Hernández Campos. Pues gracias por la presentación y entremos de lleno a la temática que nos ocupa. Justamente escogimos hablar de las tecnologías de la información y de la comunicación y la inteligencia artificial aplicado al mundo del derecho del trabajo, sobre todo porque a diferencia suya, del otro lado del charco, dijeran coloquialmente, nosotros tenemos una ley federal del trabajo siempre con el ánimo, el buen ánimo de aperturarse a lo nuevo, a lo tecnológico, a la inteligencia artificial. Lo cierto es que nos damos cuenta, a diferencia de la afirmación del maestro Miguel Rodríguez, que todavía nos falta bastante. Me atrevería a decir que parte de los nuevos contenidos en nuestra legislación mexicana se deben primordialmente a dos rubros. Uno, netamente internacional por las presiones del Tratado de Libre Comercio, cuando en algún momento la señora Nancy Pelosi dijo, no vamos a ratificar ningún TEMEC hasta en tanto México no reforme en la parte
procesal y en la parte o en los ámbitos procesal y colectivo su legislación, porque no hay similitudes, no hay equiparancias respecto de una legislación con la nuestra. Y en ese orden de ideas así se trabajó. Se trabajó muy de bote pronto, se trabajó muy ceñidos los tiempos, de hecho muy forzado, pero finalmente se logró. En ese orden de ideas, y partiendo precisamente de las tecnologías de la información y de la comunicación, que será la primera temática que rápidamente abordemos, pues recordemos que se trata de un conjunto de recursos, procedimientos, técnicas que permiten el acceso, procesamientos, almacenamientos, tratamientos y comunicación de la información presentada por diferentes códigos. Y en ese tenor, ya esta codificación se puede utilizar sin problema alguna en redes, tales como telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, en las famosísimas hiperlinks, en ordenadores personales, en los navegadores por Internet, que me dicen, por ejemplo, de las nuevas generaciones de servicio de las TICs propiamente dichas, como son los servicios de hiperlinks y los blogs de las comunidades virtuales, que pareciera, pues ya forman parte de nuestra cotidianeidad y cada vez más nos ambientan en espacios muy diversos a nuestras realidades. Los sistemas operativos, por supuesto, también, entre otros, de suerte tal que si todo esto lo conjugamos dentro del aspecto estrictamente jurídico, podríamos hablar de la informática jurídica propiamente dicha. Tenemos la posibilidad ya de no cargar el codiguerío como antaño, cuando a mí me ocurrió cuando era estudiante de la carrera de Derecho, en la mochila pesadísima, sino que ahora simplemente descargar todas nuestras leyes en el celular y pues ahora mientras más delgado, mientras más flexible, mientras más avanzado en la generación, pues muchísimo mejor porque es mayor contenedor de información. ¿Qué me dicen de la jurisprudencia? Antes eran unos tomos gigantescos, unos libracos de colección y ahora pues tan sencillo podemos accesar a una simple liga en donde hay información variopinta de muchísimas épocas. Nosotros nos encontramos en la 11ª y encontramos lo más novedoso, incluido por supuesto las TICs y la IA, dentro de nuestras cotidianeidades laborales en el aspecto sustantivo y también procesales, por supuesto. En la doctrina ni se diga, prácticamente ya se ha visto que nuestras bibliotecas son mayormente digitales, esas bonitas bibliotecas como las que aparecen en las imágenes de mis antecesores cada vez se van perdiendo, ahora ya todo lo tenemos también en el dispositivo y es hasta más fácil leer, aunque en mi opinión un poco frío. Las resoluciones premodeladas ayudan bastante ya dentro de lo que son propiamente los procedimientos y los procesos especiales y ordinarios en nuestra materia y eso pues ayuda a cumplir de alguna manera con lo que son nuestros principios laborales o lo que es lo mismo con esos principios, entre otros, de celeridad procesal. En este orden de ideas, es importante comentar que ante la apertura de nuestra legislación, como se los mencionaba al principio de mi disertación, la Ley Federal del Trabajo en el 2012 apuesta a también innovar y dejar muy abierta la posibilidad de utilizar a las TICs dentro de lo que es no solamente el uso cotidiano a través del trabajo a distancia o lo que es lo mismo del teletrabajo, a grado tal de que precisamente a virtud del fenómeno tan terrible por el que atravesamos toda la humanidad, el famoso COVID, pues tuvimos la necesidad de guardarnos y ahí empezar a teletrabajar. En nuestra legislación mexicana es necesario hacer una reforma importante en relación con lo que es propiamente este contenido del teletrabajo, porque definitivamente ya no teníamos el acceso al tope de las jornadas de 8, de 7 o de 7 horas con 29 minutos respectivamente en lo tocante a lo diurno, a lo nocturno o a lo mixto. Simple y sencillamente eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana y seguíamos teletrabajando. De ahí que la reforma a la ley consistiera, entre otras cuestiones muy importante, en el derecho a la desconexión. Oye, patrón, no me estés pidiendo trabajo cuando que ya es hora de dormir. Patrón, por favor, ministrame.
entrégame un equipo de cómputo, págame dentro de la cotidianeidad salarial, pues un ingreso, un emolumento extra, económicamente hablando, pues para poder pagar el servicio de Internet, de suerte tal que pues vayamos ajustándonos a las nuevas cotidianeidades. Termina el COVID, empezamos a retornar poco a poco a los centros de trabajo y nos damos cuenta de que ahora estas tecnologías ya llegan directamente al rubro de lo procesal, porque no solamente lo vamos a ver dentro de la tónica que acabo de mencionar, sino ahora también como material probatorio. Afortunadamente, el artículo 776 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos indica que además de las grabaciones, además de los faxes, además de lo que generalmente utilizábamos para soportar nuestros respectivos dichos, o lo que es lo mismo, a cargo de quién queda la carga de la prueba para demostrar qué cosa, pues también podríamos y muy bien utilizar las TICs. En ese tenor, bien utilizar el WhatsApp, Facebook, Instagram, X y todo aquello relacionado con, siempre y cuando no contraviniera a la moral, al derecho ni a las buenas costumbres, también se podría utilizar. Hasta ahí todo iba bien. Tan es así que dentro de la nueva cotidianeidad en nuestra legislación se apertura todo un capítulo en donde se explican esos conceptos muy tecnológicos que por supuesto nosotros como abogados, especialmente nosotros los litigantes, pues no teníamos un acceso directo, pues porque eso era parte de una cotidianeidad de, la verdad, un ingeniero en computación. Entonces de ahí el poder juntar a la ingeniería en computación con el mundo de lo tecnológicamente informático, pues fue todo un boom y afortunadamente nos resultó y nos resultó bastante bien. Por un lado, por el otro, ya hablando concretamente de lo que es los rubros en el avance, en la evolución y llegando a la inteligencia artificial, pues nos damos cuenta de que empiezan a haber problemas partiendo del referente propiamente conceptual. ¿Qué entender por inteligencia artificial? Porque para muchos es, claro, es una inteligencia inclusive más bondadosa que la del propio ser humano. Sin embargo, aquí empezaba la pregunta, la disyuntiva, pero bueno, finalmente la inteligencia artificial es programada a través de, como bien lo mencionaban mis antecesores, algoritmos concretos, fórmulas concretas por esos técnicos computacionales, esos expertos en inteligencia artificial, para finalmente dar un resultado. Lo que no se dieron cuenta en su momento es que estas fórmulas para empezar a trabajar con la inteligencia artificial dieron la pauta al darse cuenta que empezaban a superar al propio ser humano, empezaron a comunicarse entre inteligencias, empezaron a encontrar información de muy diversos medios para dar una respuesta muy concreta y finalmente al ser humano le da miedo. Al darle miedo, empieza a hacer desconexiones de manera ya más estratégica, empieza a trabajar con los modelos para poder acotar hasta dónde la inteligencia artificial intervenir en respuestas que por supuesto también nos van a generar problemáticas ya de índole más allá de lo jurídico, filosóficas, éticas, bioéticas y en esa tesitura la necesidad de generar una legislación muy puntual y muy concreta. La pregunta aquí sería, ¿esa legislación va a partir de lo genérico o si necesitamos a especialistas de todos los orbes, de todas las ramas, para que vayamos más adelante de algo que por naturaleza avanza a pasos agigantados y que generalmente siempre venimos persiguiendo? Me atrevería a decir que el futuro nos alcanzó. En ese orden de ideas es complicadísimo regular algo que avanza rápidamente y que hasta pareciera que compitiera con el mismísimo ser humano. Podríamos hablar de varias a quienes nos gusta el cine, la ciencia ficción. ¿Qué tal un Blade Runner, un Terminator, en donde se ve que la máquina literalmente acaba con la humanidad? Pareciera de ciencia ficción realmente, pero no lo es. Ya está
empezando a ocurrir y si nosotros, como juristas, como expertos en la materia, como conocedores profundos de esta nueva arma, conocimiento bien aplicado, nos va a superar. A guisa de ejemplo, me gustaría también mencionarles que dentro del mundo del derecho del trabajo en nuestro país, en México, la inteligencia artificial, al manejarse como esa serie de capacidades, razonamientos, aprendizajes, creatividades de planeación algorítmicamente hablando, nos da la posibilidad ya dentro del mundo del trabajo a pensar, bueno, y yo entonces, yo patrón, ¿a quién voy a contratar? Hago mi algoritmia y pues resulta que voy a contratar a la persona que aparentemente es más joven o a la persona que no tiene familia o a la persona que aparentemente es más inteligente, pero es un rubro de discriminación total. Finalmente, entiéndase que la inteligencia artificial es tan fría que no acota a temas más de índole moral, de índole personal, a las propias necesidades de ese trabajador, que sea como sea, con las características que tenga, con las facetas por las que atraviese, con sus fondos y con sus formas, de todas formas necesita trabajo. Por lo mismo, se habla ya hasta de tipos de inteligencia artificial. Esta primera inteligencia artificial, la famosa acotada, que habla de una programación para hacer tareas específicas extremadamente manejando funciones muy delimitadas y que pues es la más cotidiana. Podríamos hablar del chat GPT o podríamos hablar de una inteligencia artificial general en donde en esta tecnología aún no se consigue lograr que la máquina esté a la par de las capacidades humanas, pero va en aras a lograrlo. Y finalmente, la superinteligencia artificial, que era de la que mayormente les hablaba hace unos instantes, que es la que supera al ser humano, simboliza una máxima evolución en este campo y por supuesto es la que desde mi humilde punto de vista, dada su singularidad, requiere por supuesto de una acotación muy puntual en legislación. Ya nos hablaban de la RIA, del Reglamento de la Inteligencia Artificial. Lo cierto es que aquí en nuestro país todavía estamos muy incipientes, por no decir en pañales, y el pensar en que también alguien va a ser modificado en su puesto de trabajo, escalafonariamente hablando, dependiendo de cómo la inteligencia artificial aplicado a una indumentaria, aplicada a una prenda, nos muestre de colores, ahorita está nerviosa, ahorita está enojada, ahorita está dispersa, está disgregada, pues entonces como que la dejamos ahí. ¿Y qué tal si la prenda misma está mostrando que se siente cansada y entonces pues yo no necesito a una persona así? Entendamos que el derecho del trabajo es eminentemente social. No somos máquinas, no somos animales y en esa tesitura lo eminentemente social significaría que debemos de equilibrarnos a los actores de la producción, a trabajadores y patrones, atendiendo a las circunstancias particularísimas del caso, atendiendo a la naturaleza del trabajo mismo con la predominancia de lo físico, con la predominancia de lo intelectual. Pero entonces, si no somos máquinas, si no somos robots y la propia máquina algorítmicamente hablando me está superando a mi ser humano, ¿qué es lo que tendría que trabajar? Desde mi humilde opinión, sería una capacitación. Es necesario que dentro de los contenidos legales, en los capítulos respectivos de derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, al patrón se le dé la obligación expresa de que se capacite no solamente en el uso per se de las tecnologías, sino también respecto de la sensibilización partiendo de aspectos estrictamente éticos. ¿Por qué? Porque si no, entraríamos a lo que es propiamente mi materia, que es el litigio. Es interesante el rubro del litigio porque nuestra legislación expresamente establece el que ya se le va a dar un tratamiento muy puntual, un tratamiento muy específico, rápido, a aquellos temas de Perdón, discriminación. Maestro perdón. Augusto, ¿un minuto? Falta un minutito, sí. Un minuto, con gusto. Entonces, en los procesos ordinarios ya podemos rápidamente, más allá
de lo que es una cotidianeidad procesal de un año en una cuestión de días y si no es que hasta de pocos meses, el llegar directamente a atender en un tribunal en lugar de pasar por todas las facetas procedimentales en aras de la tolerancia cero a la discriminación. Como verán, traté de resumir lo más posible en este corto lapso de 15 minutos todo lo que es nuestro mundo del derecho al trabajo en México. Lo cierto es que hay mucho que comentar. Les agradezco muchísimo. Gracias. Agradecemos a la profesora Sara Palma por su interesante disertación acerca de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la inteligencia artificial. Si hubiera alguna pregunta de los presentes para los distinguidos expositores que han realizado estas disertaciones en estas perspectivas de los derechos humanos de segunda generación, por favor, pueden formular las preguntas. Parece que las exposiciones han estado tan brillantes que no ha requerido preguntas. Bueno, sí tenemos una pregunta. Por favor, José Miguel, sí, adelante. Ah, bueno, me pareció ver la mano levantada. Entonces han sido tan brillantes las exposiciones que no han requerido ningún tipo de duda, no ha habido, no ha surgido ninguna duda. Entonces, no me queda sino agradecer la connotada participación de los distinguidos juristas que nos acompañan. La doctora Eva Blázquez Agudo, profesora catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, la doctora Sara Palma León, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Miguel Rodríguez Piñero Rollo, que es catedrático de la Universidad de Sevilla. He tenido el honor entonces de conducir el panel 9. Dejamos entonces esto pase al siguiente panel, el panel 10. Muchas gracias por su participación y saludos a los presentes. Gracias, hasta Muchas pronto. gracias. Gracias.